Continuando con la mitología musical en Grecia. Mi nombre es Daniel Armas. La mitología musical en Grecia. La música en la antigua Grecia no solamente era un arte, sino también era una manifestación divina, en la cual los griegos creían que los dioses habían creado la música y que en esta había un poder, la cual influía en el alma, las emociones y el comportamiento humano. Apolo es considerado el dios de la música, la poesía y las artes. Era representado tocando la lira, el cual es un instrumento que simboliza la armonía y el equilibrio. La música de Apolo se consideraba ordenada y racional, reflejando su belleza y la serenidad del cosmos. Presidía a las musas, diosas inspiradoras de las artes. Como un dato curioso es que Apolo ganó una famosa competencia musical contra el sátiro Marcias, la cual era pues mostrando que la música divina debía usarse con sabiduría y respeto, no tanto involucrando la humanidad. Orfeo es un músico, o era un músico, y poeta legendario, hijo de Apolo y la musa Cáliope. Su música era tan hermosa que podía encantar a los animales, los árboles, incluso a las piedras. Descendió del inframundo para rescatar a su amada Eurídice y logró conmover a Hades con su canto, sabiendo que Hades es conocido como el dios del inframundo, representando el poder emocional y espiritual de la música. Euterpe es considerada la musa de la música. Es una de las pues 9 musas hijas de Zeus y en Mosin, que el cual significa la memoria. Su nombre significa la que da placer. Es la musa de la música y la poesía lírica, y suele representarse con una flauta doble, la cual es considerada aulos. Según la mitología, Euterpe inspiraba a los músicos y poetas para crear melodías que elevaran el alma. Ella representa la idea de que la música es un don divino que despierta emociones y la belleza interior. Pan es el dios de la naturaleza y la flauta. Pan era el dios de los pastores, los campos y la naturaleza. Se enamoró de la ninfa Sirinch, que para escapar de él se tuvo que transformar en cañas al borde de un río. Pan al verlas cortó algunas y con ellas fabricó la flauta de Pan, o siringa. Desde entonces con su música expresa su tristeza y su amor perdido. Este mito muestra cómo la música nace del sentimiento y del vínculo con la naturaleza, capaz de expresar lo que las palabras no pueden. En pocas palabras, él tocaba con su amada. Marcias. Llegando a él, el mito del orgullo y del castigo. Marcias era una persona, alguien súper orgullosa, envidiosa, ¿no? Él era un sátiro que encontró una flauta mágica que había sido creada por la diosa Atenea. Al dominar el instrumento retó al dios Apolo a un concurso musical. Primero tocaron por turnos, Marcias con la flauta y Apolo con la lira. Pero cuando Apolo se propuso a tocar y cantar al mismo tiempo, pues Marcia no pudo hacerlo. Por su orgullo, Apolo lo castigó cruelmente. El mito de que Marcias enseña que la música divina no puede ser igualada por el hombre y que la soberbia ante los dioses pues trae consecuencias. Como conclusión, en la cultura griega la música no solamente es un arte, sino es una fuerza espiritual, educativa y moral. Los mitos de Euterpe, Pan y Marcias reflejan que los griegos comprendían su poder. Euterpe, pues, es la inspiración divina, Pan es la emoción natural, Marcias es el límite humano frente a lo sagrado. Así que la música para los griegos era el reflejo del alma y del universo, una ciencia que unía tanto emoción, tanto ética, tanto armonía. Pasando a instrumentos musicales en Grecia. La música como símbolo cultural. Para los griegos la música tenía un poder educativo y moral. Cada instrumento expresaba una forma de pensar, de sentir y de vivir. Así la música reflejaba la armonía del cosmos, la belleza del alma, la conexión entre lo humano y lo divino.
Los músicos eran vistos como artistas y filósofos del sonido. Continuando, la lira es el instrumento de Apolo. Era el instrumento más importante y simbólico de Grecia. Según el mito, Hermes la creó con el caparazón de una tortuga y cuerdas de tripa y luego se la regaló a Apolo, dios de la música y la armonía. Se tocaba con los dedos o con un plectro, una especie de púa. Se tocaba pues la lira se asociaba con la educación, la serenidad y el equilibrio. Los jóvenes aprendían a tocarla como parte de su formación moral y estética. Representaba la armonía del alma, la sabiduría divina. Pues el símbolo de la lira era la paz interior, la inteligencia y la unión con lo divino. La quitara, el instrumento de los profesionales. Era una versión más grande y potente de la lira. Tenía un sonido más fuerte y se usaba en los teatros, concursos y actos públicos. Solo los músicos profesionales, llamados quitarodes, podían tocarla. Estaba asociada con Apolo y con la música culta. Era el símbolo del arte refinado, la técnica y la perfección musical. El símbolo de la guitarra era la excelencia artística y el dominio técnico. El aulos, el instrumento del espíritu dionisíaco. El aulos era una flauta doble que se tocaba soplando con fuerza. Tenía un sonido intenso y apasionado. Estaba dedicado a Dionisio, dios del vino y del éxtasis. Se usaba en fiestas, rituales y danzas, especialmente en el teatro trágico. Representaba la emoción, la pasión y la liberación de los sentidos. A diferencia de la lira, pues era pues armónica y racional. El aulos era impulsivo y emotivo. Símbolo del aulos es la expresión emocional, el impulso vital y la fuerza interior. Pasando a la siringa, la flauta de Pan. Pues fue inventada por el dios Pan, según la mitología. Nació de la historia de amor y pérdida con la ninfa, la cual se transformó pues absurdamente en cañas. Pan unió las cañas y creó la flauta para expresar su dolor. Este instrumento pastoral se tocaba en los campos, vinculado a la naturaleza y la vida sencilla. Representaba la comunión entre el ser humano y la naturaleza, la melancolía y la paz del alma. El símbolo de la siringa es la sensibilidad natural y la pureza del sentimiento. Pasando a la salpins, el instrumento de guerra. Era una trompeta metálica usada principalmente en contextos militares. Su sonido era fuerte, penetrante y servía para dar órdenes en batalla o anunciar ciertos eventos. Aunque no se usaba para la música artística, también era parte de ceremonias y juegos públicos. Simbolizaba la disciplina, el valor y la organización cívica. El símbolo de las Salpins es que era la fuerza, el orden y la autoridad. Una conclusión de los instrumentos. Pues los instrumentos griegos no eran simples herramientas sonoras, sino símbolos vivos de su cultura. La lira representaba la armonía, la quitara la excelencia artística, el aulos la pasión y el sentimiento, la siringa la conexión con la naturaleza y el salpinx el poder y la disciplina. A través de ellos, los griegos expresaban su visión del mundo, una mezcla perfecta en todo sentido, perfecta de razón, emoción, arte y espiritualidad. Por eso los instrumentos griegos no solo produjeron música, también crearon una forma de entender la vida. Pasando a otro punto, el legado griego. Como legado ellos dejaron influencia en Roma y Edad Media, base de la teoría musical y occidental. Como tal, la música tiene un poder moral y psicológico sobre el ser humano. Los sonidos que pueden
pues explicar mediante proposiciones matemáticas. En este caso nos vamos a abordar en la teoría de Pitágoras. La armonía representa el equilibrio del cosmos y del alma. Filósofos como Pitágoras, Platón y Aristóteles reflexionaron sobre la música y gracias a ellos surgió la famosa teoría musical racional. Sé que suena algo odioso, pero se lo debemos a ellos. Pasándonos a Pitágoras y la base de las matemáticas de la música. Pitágoras en el siglo VI a.C. fue uno de los primeros en estudiar científicamente el sonido. Descubrió que las notas musicales se relacionan con proporciones numéricas. Por ejemplo, una cuerda que mide la mitad suena una octava más aguda. De ahí surgió la idea de que la música es número y proporción y que las leyes del sonido reflejan la armonía del universo. A este concepto se le llama armonía de las esferas, la cual es una visión poética y filosófica que influyó durante siglos. La música, según Pitágoras, es una ciencia y una espiritualidad. Ahora vámonos a pasar a la influencia en Roma. Roma es todo. Cuando Roma conquistó Grecia, adoptó gran parte de su cultura, incluyendo la música. Los romanos conservaron muchos instrumentos griegos como la lira, la guitarra y los aulos. Los usaron en teatros, ceremonias y espectáculos. Sin embargo, Roma dio un sentido más práctico y ceremonial a la música, usándolo en el ejército, los templos y las celebraciones públicas. Así, la teoría y los modos musicales griegos continuaron siendo pues la base del pensamiento musical romano. Los romanos heredaron la teoría griega y la difundieron por todo su imperio. Sabios los romanos. Y pues tenemos la influencia en la Edad Media, la cual es la caída del Imperio Romano. Tanto muchos textos griegos se conservaron en los monasterios y fueron estudiados por teóricos cristianos y durante la Edad Media pues la música empezó a tener un papel central en la liturgia y la educación. Sabemos que la Edad Media fue un punto crítico en la historia. La música fue teniendo un punto clave en todo esto. Los monjes pues copiaban los tratados pues griegos y los adaptaron al pensamiento cristiano. De este modo las ideas de Pitágoras y Aristóteles sobrevivían dentro del estudio de la música sagrada. Autores como Boecio, que data del siglo VII después de Cristo, pues fueron clave. Tradujo pues los tratados griegos, enseñó que la música debía estudiarse como parte del ca- quadrivium, junto con la aritmética, la geometría y la astronomía. Clasificó la música en tres tipos: música mundana, que es la del universo; música humana, la armonía del cuerpo y el alma; y la música instrumental, la que actualmente escuchamos. Y gracias a Boecio, la sabiduría musical griega, pues se integró en la educación medieval. Sabemos que en la Edad Media trataron de tomar salmos, cantarlos, más que nada en una iglesia cristiana, católica, y los dejo con mi compañero Eduardo.